¿Por qué se le llama al espiritismo tercera revelación? ¿Cuáles fueron las otras dos? De eso vamos a hablar el día de hoy en Espíritas en Construcción. Estas revelaciones fueron momentos históricos, fueron etapas de impulsos espirituales en la humanidad, a través de eso precisamente, de revelaciones del mundo divino, de Dios, del universo, de la creación, palabras, ideas, conceptos, reglas de convivencia, estructuras morales y éticas para el comportamiento humano con aspiraciones de evolución. Fueron revelaciones que establecían las formas de la relación con Dios y que plantaban las nuevas semillas, los nuevos ideales que habrían de florecer en el espíritu del ser humano. Cada una de estas revelaciones tuvo características afines con la sociedad de su tiempo. O sea, las informaciones compartidas y la forma de compartirlas dependía esencialmente de la madurez espiritual que tenían en ese momento. Es como en la escuela, se va subiendo de grado, se va aprendiendo, se va madurando y las clases y las enseñanzas dependen del nivel de comprensión y asimilación que vamos teniendo. Así, la primera de estas revelaciones fue hecha en una época muy difícil, con pueblos realmente muy salvajes, con comportamientos muy agresivos, muy arraigados en costumbres y formas rudas, poco sensibles al amor en general, y muy identificados con la idea del premio y del castigo, lo que por supuesto condicionó la forma en que se les hizo llegar esta información. Hablamos ni más ni menos de la revelación hecha a Moisés, que sí, claro que sí, era un enviado de la espiritualidad para cumplir con una misión, para dar a conocer a grandes rasgos, en 10 premisas, el comportamiento ético y moral que debía tener un ser humano para vivir con dignidad y bajo la gracia de Dios, o sea, los 10 mandamientos, que según nos dicen en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 1, al venir los 10 mandamientos de lo divino, son por ende leyes universales, son atemporales, imperecederos, o sea, no caducan, ayer, hoy y siempre tendrán validez. No así la otra parte de las reglas disciplinarias que les puso Moisés, que van acorde al momento que se estaba viviendo, al estado primitivo de la conciencia de aquellos tiempos, reglas que eran necesarias de alguna manera para domesticar, lo podemos llamar así, al espíritu aún con toques de salvajismo de aquellos hombres de esa época, y que sí, él se valió de la táctica de decir que estas reglas también eran mandadas por Dios para darle esa importancia, para darle ese peso, para que las personas por temor, no por raciocinio, ya que no estaban muchos en condiciones de razonar a este nivel las reglas, pero sí le tenían miedo. Entonces, por temor, ellos fueron puliendo su carácter, fueron puliendo sus formas, y la sociedad fue evolucionando. Así que la autoridad divina y el miedo, pues sí, colaboraron en esa labor de pulir a la sociedad que era un poquito más primitiva de aquellos entonces. Era mucho más efectivo para ellos, en sus circunstancias, en su contexto, decir que Dios te va a castigar si matabas a un ser humano, que hacerles comprender bajo sus circunstancias, pues, de madurez espiritual, que no se debía matar a un ser humano por amor, ¿no? El alcance de la conciencia de esos momentos no alcanzaba como para comprender el amor al prójimo, así que les era mucho más funcional el temor a Dios, el premio y el castigo. O sea que no debes matar a alguien porque debes amarle, era como que se salía de la comprensión de esos momentos. Pero decir no debes matar a alguien porque te van a matar a ti o te van a castigar a ti, u ojo por ojo y diente por diente, era mucho más razonable, eran otros tiempos. De ahí que esa forma de educación, si por un lado bien les sirvió para domesticarse un poco, civilizarse un poco,
por medio de las formas, también suscitó una cuestión por el otro lado, ¿no? Una degeneración de la enseñanza, pues se hacían las cosas más por costumbre, sin razonamiento previo, solo porque así estaba estipulado, porque así lo decía el libro sagrado al pie de la letra y porque así era. Nadie se cuestionaba si era correcto o era incorrecto, si había una mejor manera de hacer las cosas, lo decía la ley y punto. Y si alguien actuaba de manera diferente, pues era señalado, ¿no? Así era la ley. Y cuando cambian los tiempos, porque van cambiando, porque todo, la ley de progreso, ¿no? Todo va evolucionando, las formas en las que se hacían las cosas, las formas en las que la letra decía ya no era tan adecuada. Al momento ya no encajaban igual esas costumbres en la sociedad, porque pues sí se fue evolucionando un poquito, ya no se estaba tan primitivo, pero ellos siguen arraigados a la tradición, ¿no? En esa necedad del ser, del miedo a evolucionar o de las ganas de quedarte. La tradición dice sin razonar un poquito más allá. Es lo que decían, y el que cuestionaba pues era castigado, era reprendido, y en general eso ocasionaba que estuvieran en un estancamiento espiritual, porque no hay crecimiento sin razonamiento, nada más siguiendo las reglas por seguirlas como borregos ciegos, adoctrinados, no es la forma de llegar más pronto a una evolución. Igual va a llegar un tiempo de hartazgo, ¿no? En el que la mayoría dice es que esto ya no, y las cosas cambian, pero no es lo más rápido. Entonces sí había un condicionamiento en ellos a actuar por el temor a Dios, pero no había un razonamiento más allá. Pero pues los tiempos cambiaron, y lo que funcionó en un momento para hacerles prevalecer a este pueblo que era bastante salvaje en las formas, para mantenerlos con vida, tiempo después pues ya no era tan funcional, ¿no? Cuando llegó ese momento de hartazgo que se necesitaban nuevas formas, la esencia sigue siendo la misma, pero las reglas debían cambiar. Entonces es cuando llega la segunda revelación. ¿Y adivinen quién fue? Yo sé que saben quién fue. Pues sí, el Maestro Jesús, quien dijo, no vengo a derogar la ley, sino a cumplirla. Y hablaba exactamente de la ley del amor, de las leyes universales, de las leyes divinas, de las leyes de Dios, las leyes de la esencia, las de los mandamientos que venían de lo divino, no las reglas de Moisés, que ya eran obsoletas para esa época. Eso de lapidar mujeres, de hacer sacrificios animales, esa fijación extraña que tenían esta sociedad con la pureza malentendida, que siempre me llamó la atención. Los judíos tenían esta fijación con la pureza, pero siempre estaban lavando, haciendo como que muy externo, ¿no? Una pureza externa que no llegaba a permear al interno. Y está bien, digo, por cuestiones de higiene, pues también está bien, pero es que ellos confundían esa pureza con cumplir con Dios, ¿no? Resumieron cumplir a Dios en una lista de cosas que tenías que hacer externamente, pero a veces sin darle el peso interno que deben de llevar las cosas. Y el Maestro llegó a decirles, o sea, lávate también por dentro, que es mucho más importante, ¿no? Que es más importante el fondo que la forma. El Maestro vino y se encarnó en la tierra porque consideró que la sociedad estaba lista para recibir otro impulso de crecimiento espiritual, para superar ciertas barreras y comenzar a cimentar el amor fraternal, el amor al prójimo. O sea, sí, está bien que quedes bien con Dios, con tus costumbres, con tus formas, con lo que ya te acostumbraste, como exigía las leyes escritas de Moisés, pero ¿sabes qué? Dijo el Maestro, también ama a tu prójimo, considera hacerlo por amor, no solo por quedar bien con Dios, no solo porque aquí en tu texto sagrado dice, sino porque es lo correcto y lo ético y lo amoroso para hacerlo por los demás. Da ese saltito de solo para que Dios no me castigue, y hazlo por amor. Esa es la segunda revelación.
amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? La esencia de esta segunda revelación. Y la segunda sociedad y el pensamiento y la conciencia del ser humano pues siguen evolucionando con el paso de los tiempos, puliendo nuestras cualidades de raciocinio y de amor con la siembra del maestro y de su mensaje. Con la práctica en las vidas continuas, en las reencarnaciones, nos vamos dulcificando, nos vamos puliendo y nos vamos convirtiendo en seres diferentes. La ley de progreso, de que hay que evolucionar, en seres que ya no queremos las viejas formas, los fanatismos, la fe ciega. O sea, separando la frase, la fe ciega. Y sí, cuántas atrocidades por esta fe ciega, cuántos ciegos cometieron atrocidades a lo largo de la historia, ¿no? En esta fe malentendida, en esta defensa de ideales a través de cualquier medio, en el nombre de Dios o en nombre del maestro, cuántas cosas no se cometieron, ¿no? Es una pauta constante, al parecer, que en las sociedades en cierto momento convertimos todo en fanatismo, llevamos todo al extremo, a veces a un extremo hasta ridículo, para separarnos los unos de los otros, y sin querer, en el afán de defender una ideología, una filosofía, una religión, una fe, cuyo objetivo es la fraternidad universal, hemos terminado en el polo opuesto, más divididos que nunca. Por las formas, porque tu forma de amar a Dios no es la forma que yo considero correcta y no es la mía, y yo estoy bien y tú estás mal, porque no vemos que quizás la forma no es la misma, pero el fondo sí. El fondo es el mismo Dios. Y llegan estos tiempos modernos con las revoluciones intelectuales y científicas de finales del siglo XIX, con una apertura a nuevos ideales y nuevos conceptos, con la necesidad de reivindicar nuestra humanidad, nuestra dignidad humana. Se supera la esclavitud, se independizan muchos países, se le da el valor a la libertad y se hace presente la necesidad de una fe diferente, de relacionarnos de una manera diferente con nuestra fe. Y yo aquí digo, una fe razonada y lógica. ¿Qué te puede parecer antagonista? ¿Qué te puede parecer opuesto? Fe y razón como que se anulan, como que no van, ¿no? Porque la fe es creer sin tener evidencia y la razón es tener toda evidencia. Entonces hablar de fe y razón, dices, pues es que se anulan, ¿cómo es eso? Quizás, pero yo creo, y te propongo esto, fe más razón. Fe más razón es igual a certeza. ¿No lo crees? ¿Qué es mucho mejor? ¿Qué te gustaría más? ¿Solo tener fe? Por ejemplo, tener fe en que Dios existe, o sea, creer en Él sin evidencia alguna, o tener la certeza. Para mí creo que es mejor tener la certeza. ¿Qué hace la diferencia? El que tiene fe, por eso se habla fe ciega. Debes creer aunque no haya evidencia alguna. Pero si aparte, empieza bien, empiezas por creer, pero si aparte tienes la evidencia, si aparte tienes la certeza, entonces tu vida cambia. Entonces te comportas de una manera diferente, porque ya no crees que Dios existe, lo sabes, lo incorporas a tu vida y tu vida cambia. Y es de eso de lo que habla la tercera revelación, o sea, el espiritismo. La comunicación con los espíritus nos trae testimonios de quienes son punta de lanza en la evolución de la Tierra, o sea, los más nobles, los más pulidos, los que han logrado crecer más en el amor y en el entendimiento de estas leyes universales y su aplicación. Hay quienes les llaman santos, hay quienes les llaman iluminados, maestros, son solo los mejores de nosotros, los exponentes más amorosos de la raza humana, los más estudiados allá en la espiritualidad, que vinieron en conjunto, que vinieron en grupo, haciéndose llamar el espíritu de verdad. Ellos fueron quienes dieron las primeras informaciones, los primeros libros de la tercera revelación a Allan Kardec, quitando el velo que intencionalmente puso el Maestro Jesús en algunas de sus enseñanzas, porque él no podía hablar de muchas cosas con libertad. No estaba lista la sociedad de aquel tiempo para comprenderlo, y entonces hablaba con metáforas, con parábolas o con alegorías. Un ejemplo, como les podría haber hablado él les podría haber hablado de la vida extraterrestre, de la vida en otros planetas, pero
¿cómo le iba a hacer si no tenían siquiera el concepto de lo que era un planeta? Entonces él dijo, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Entonces él les habló del cielo, al no poder explicar lo que son las dimensiones. Les habló del paraíso, al no poder explicar lo que son los mundos felices. Pero bueno, ya llegó el tiempo de hablar, ya llegó el tiempo de sacar esa información que haya estado siempre, pero que ha estado velada, que ha estado escondida. Entonces llega el Espíritu de verdad a explicarnos todos esos malos entendidos o cositas que quedaron por ahí que no se comprendieron, a sacarnos de la ignorancia, a quitarle el velo y a decirnos lo que realmente contenía toda esa información desde hace más de 2000 años, ¿no? Llegó el tiempo, porque hoy la ciencia nos habla de dimensiones, de física cuántica, de lo enorme que es el universo, de la cantidad de planetas que hay, y sí, las evidencias, los testimonios de quienes hemos sido testigos y hemos visto las naves extraterrestres, que ya sabemos que es un hecho y que no podemos cerrar los ojos ante las evidencias. No se trata de creer, no se trata de tener fe en que sí existe la vida en otros lugares, es que habemos quienes ya tenemos esa certeza. Y hoy, gracias a la ciencia, hay una apertura para ver la realidad con otros ojos, ya no con los fanatismos de antaño, sino con las evidencias incluso del mundo invisible, incluso de la vida después de la vida. La madurez del espíritu y la madurez del pensamiento están llegando a un empate, donde la ciencia tendrá que voltear a ver el espíritu, a la conciencia, y la religión tendrá que voltear a ver las leyes orgánicas y físicas que rigen a nuestro planeta. La unificación es el futuro, ya no con ver una versión fragmentada de la verdad, que es lo que ha venido teniendo, ¿no? Como que la religión por su parte cuenta una versión de la realidad y la ciencia cuenta otra y la medicina cuenta otra. Ahora vamos a una unificación donde vamos a ver esto, la realidad como es, como un todo. Y ha sido un largo camino para la humanidad de esta tierra, desde la animalidad primitiva, pasando por esclavitud, muerte, fanatismo, inquisición, holocaustos, revoluciones de ideales, hasta donde estamos hoy, donde parece que todo está por un lado mucho más oscuro, pero también por otro mucho más luminoso. Por ahí se dice que nunca había habido tanta gente interesada en las cosas del espíritu como hoy, como después de la pandemia. Entonces hay una esperanza y hay grandes auspicios de que esto pueda pintar mejor, ¿no? Para un futuro mejor para la humanidad. Esta es la época de transición. Llegamos a la etapa donde nuestro planeta tiene que graduarse, va a subir de grado. ¿Y quién quiere venir con él? Pues todo aquel que desee ser parte de una nueva era y de construir una nueva humanidad, de seguro que vendrá y de seguro que va a estar ahí. Y ahí están los buenos espíritus para guiarnos con tantas y tantas informaciones, textos y comunicaciones del mundo, del más allá, para decirnos que la muerte no existe, que el espíritu es inmortal y que no estamos solos. Tenemos la tercera revelación para ayudarnos a crecer y cumplir nuestras metas como almas encarnadas en la tierra. Vamos a seguir estudiando. Si quieren más información al respecto de este tema, vayan al capítulo 1 del Evangelio según el Espiritismo. Aquí les dejo el link de descarga para quien guste el libro. Agradezco como siempre su amable compañía y nos vemos en la próxima. Recuerden que fuera de la caridad no hay salvación.